Charlas sin tiempo. Charlas sin tiempo. Vamos hilvanando, concatenando hechos, actos, sucesos, nombres, especies, aparentemente disímiles, distantes en el tiempo, pero que si miramos en retrospectiva forman un mosaico tan maravilloso, propio del quehacer humano sobre el planeta Tierra. Y hoy, desde ya, en perspectivas hacia el mundo sideral. Charlábamos sobre las andanzas, así la llamamos, de el doctorcito, devenido en general, Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano, conocido muchas veces por el creador de la bandera o memorado solamente por este acto. Sin embargo, en sus 10 años de actuación en pro de la patria, desde el 25 de mayo, en que fue nombrado vocal, tomemos arbitrariamente esta fecha, ya vimos que él actuó en el consulado desde 1789, y que nombrado vocal de la Junta, fue puesto arriba de un caballo, le fue dada la carta de general y de allí salió a desandar los caminos de la patria, hasta ese 20 de junio de 1820, conocido como el Día de los Tres Gobernadores en Buenos Aires, en que, como él mismo lo dijera, entregara su alma a Dios y su cuerpo a la tierra de la cual había sido formado. Cruzando hoy, a comienzos del siglo XXI, esa monumental obra arquitectónica y de la ingeniería que es el complejo Zárate Brazo Largo, cruzando el puente que une hoy majestuosamente la capital de la provincia argentina de Misiones, la ciudad de Posadas, de la tierra colorada, cantada por Ramón Ayala, recitada en sus versos, y que une con la capital de Itapúa o Itapuá, la Encarnación, esa vieja misión jesuítica guaraní de la época del imperio jesuita, extendido prácticamente desde 1606 hasta 1767 en estas latitudes, y recorriendo el camino que va, llamado Camino de las Postas o Camino Real, desde Córdoba hasta la quebrada de Humahuaca y de allí siguiendo hacia el llamado Alto Perú, hasta el Potosí, hasta la altura de Vilcapugio, hasta los llanos de Ayohuma, Vilcapugio, nombres ya quichuas, de culturas precolombinas absolutamente distintas
en su formación, en su conformación social, demográfica, climatográfica, geográfica, a la región guaranítica que 2 años antes había recorrido el doctorcito general por decreto Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano. Invitamos a hacer una imagen imaga de magia, porque solamente un acto mágico de fantasía nos puede hoy en día retrotraer e imaginarnos, graficar la suerte de esa fuerza revolucionaria de 1810, 1811, 1812, 1813, 14, 15, 16, hasta el 20, en que Belgrano anduvo por esos montes, cerros, llanos, pantanos, esteros, cordilleras, precordilleras, valles, contrafuerte andinos, los Andes, quebradas, pampas, altas mesetas, bajíos. Es alucinante pensar en esa epopeya. Leíamos una nota firmada por el doctor Horacio Pozo, que forma parte de los estudios belgranianos en Corrientes, y refería lo que pudo haber sido el cruce, o lo que fue el cruce del río Corriente en la mitad de la provincia de Corrientes, a la altura del paso de Caaguazú, donde en 1841, ese 28 de noviembre, el coronel José María Paz venciera a el general Pascual Echagüe, esbirro de Rosas, y permitiera que Rosas no retomara la provincia de Corrientes. Y ese paso en 1810, en octubre, de Belgrano rumbo al Paraguay, de imaginarnos solamente, nos pone la piel de gallina. Esos pajonales, esos esteros plagados de yacaré, de yarará, de rayas, viniendo con 100, con 200, con 300 reclutas, bisonios, uno que otro oficial adiestrado en las invasiones inglesas a fuerza de bala, fuego y cañón, porque eran nada más que comerciantes, señoritos de Buenos Aires, que decidieron arrojarlos a los ingleses de estas tierras del rey. De pensar eso solamente hoy, en que la tecnología y la ciencia imperan sobre el planeta con automóviles, aviones y los móviles de la guerra, nos hacen retemplar, repensar la idea de esos próceres. A 200 años de la declaración de la independencia, a la cual Belgrano tanto tesón le pusiera. Y porque en esta charla vamos hilvanando, como dijimos, diversos hechos, sucesos, y se nos ocurrió pensar cómo era el cruce de esos riachos, de esos ríos, de esas lagunas, de esos esteros. Y no hubo mucho adelanto tecnológico desde que vinieron los españoles, desde sus antepasados coloniales, los indígenas, a la época en que Belgrano cruzó estas latitudes. Encontramos referidos en un libro que apuntamos en nuestra charla anterior
Relación de un viaje al Río de la Plata y de allí por tierra al Perú, de un francés, Acaret du Biscay. Lo pronunciamos allí, ya que el idioma nos es desconocido. Hablamos de este viaje que se hizo desde Buenos Aires al Potosí, ida y vuelta desde allí a Europa, en el año 1659. 1659. Y fíjense cómo en ese entonces, ya vamos a ver cómo lo hizo Belgrano, se cruzaban los ríos y arroyos. En este caso, este francés, Acaret du Biscay, va desde Buenos Aires y debe cruzar el río Luján. Dice que desde Buenos Aires hasta el río Luján y aún más lejos, hasta el río Arrecifes, en 30 leguas pasé por varias poblaciones y estancias cultivadas por españoles. Pero más allá del Arrecife hasta el río Saladillo, no vi ninguna. Haré observar de paso que estos ríos, como todos los demás de las provincias de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán, que desembocan en el río de la Plata, son vadeables a caballo, Pero cuando las lluvias u otro accidente los hace crecer, el viajero las debe atravesar a nado, o bien colocarse sobre un bulto por el estilo de una balsa que un salvaje, o sea, un indígena, arrastra hasta el otro lado. Entonces, ¿cómo se cruzaba? En tiempos normales, que no hubiera crecientes, se vadeaba, o sea, se buscaban los vados, los lugares atravesables y se cruzaba. Cuando las lluvias u otro accidente los hace crecer, el viajero las debe atravesar, dijimos, a nado, o bien colocarse sobre un bulto por el estilo de una balsa que un salvaje arrastra hasta el otro lado. Yo no sabía nadar, dice el francés, así que me vi obligado a hacer uso de este expediente 2 o 3 veces, cuando no pude hallar un vado. El sistema fue así. Mi indio mató un toro salvaje, le quitó el cuero, lo rellenó de paja y lo ató con tientos del mismo cuero, formando un gran bulto, sobre el cual me coloqué con mi equipaje. El indio pasó nadando, arrastrándome tras él por medio de una cuerda atada al bulto, y luego repasó el río e hizo pasar nadando los caballos y mulas hasta donde yo estaba. Fíjense ustedes qué original. A este sistema lo llamaban pelota de cuero. Entonces el sistema fue así. El indio mató un toro salvaje, le quitó el cuero, lo rellenó de paja y lo ató con tientos del mismo cuero, formando un gran bulto, sobre el cual se colocó el francés con su equipaje. El indio pasó nadando, arrastrando tras él por medio de una cuerda atada al bulto, y luego repasó el río e hizo pasar nadando los caballos y mulas hasta donde yo estaba. Este era el sistema de la pelota de cuero. Los indios ya lo usaban en los tiempos precolombinos y después, con la llegada de los españoles, se adecuaron mediante el uso de varillas o maderas dispuestas, y de ese modo se hacían especies de balsa. Así cruzó el doctorcito general Belgrano el Paraná-Guazú, y después, a la altura de Paraná, contó con una gran estanciera que existía en la bajada, tal cual el nombre originario de la actual ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, que le proveyó los cueros para hacer las balsas sobre las cuales cruzó su ejército auxiliar al Paraguay. Después, ya para cruzar la zona de Posadas actual, a la altura de Candelaria, cruzó Belgrano, hizo un gran, podríamos decir hoy, un gran chinchorro, un gran barco, describe Belgrano en sus memorias,
con el cual pasó parte de su tropa al Paraguay, a la altura de Itapúa o Encarnación actual. Y cuando Belgrano se repliega desde el Paraguay, tras el combate de Tacobarí, el 1 de Campichuelo, Paraguarí, etc., al cruzar el río Paraná siguen arrastrando el bote, o ese gran barco, como lo llama Belgrano en sus memorias, y va por tierra y por río, por la zona del río Uruguay, de allí que cruzó a la altura de Santo Tomé, etc., y después se interna porque su intención o el mandato recibido era ir hacia Montevideo. Bueno, pero en una nota acá, en este libro, Relación de un viaje del Río de la Plata y de allí por tierra al Perú, escrito en 1600 por Acaret du Vizcay, hace una nota el editor en la cual dice que si Acaret fue exacto en la descripción que hicimos del paso de los ríos con pelota de cuero, debemos convenir en que el procedimiento experimenta alguna transformación con el tiempo. Con Color Corvo cuenta que los habitantes del río Tercero, a la altura de Córdoba, conducen forasteros de la una a la otra banda en un cuero de toro en figura de canasta cuadrilonga. Entonces dice con Color Corvo que los habitantes del río Tercero conducen forasteros de la una a la otra banda en un cuero de toro en figura de canasta cuadrilonga. Con Color Corvo, y vale anotar estos datos, así se dio en llamar a quien escribiera el llamado Lazarillo de los Ciegos Caminantes, que es una obra, un libro que cuenta el viaje justamente de Con Color Corvo, que era una especie de auditor de los correos reales, que también hace el viaje desde Buenos Aires hasta el Alto Perú, rumbo a Lima, y va contando cómo eran las postas, los puestos, cómo se llevaban las mercancías, cómo se hacían los fletes, cómo se constituían los arreos o las arrias de mulas que en la zona, desde ya de valles, altas sierras, las altiplanicies de lo que hoy es Salta, Jujuy, Bolivia, se hacía todo sobre mulas, y Con Color Corvo va describiendo cómo funcionaba todo este comercio y producción. De allí que también lo traeremos para recrear con ustedes esos tiempos en nuestras charlas sin tiempo. Pero por asociación de sucesos, queríamos consignar otros datos aportados por Acaret du Vizcay. Es llamativo cuando muchas veces se hace alusión a que el problema de la corrupción, el problema del contrabando es actual. En esa época, indudablemente, ya también era un negocio el contrabando, o sea, el actuar contra los bandos reales. El sistema mercantil impuesto por España con todas sus colonias hispanoamericanas y todas las que estableció a lo largo y a lo ancho del planeta, recordemos que en época de Carlos I de España, V de Alemania, que es el mismo monarca, aquel Carlos el Austria Mayor, Habsburgo, padre de Felipe II, Carlos, el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, el imperio español alcanzó la mayor extensión en el planeta Tierra.
desde las Filipinas, desde Australia, hasta América, desde América del Norte hasta América del Sur, Europa del Norte, Europa del Sur, parte del África, el norte de África. Gran parte del mundo fue ocupada por los españoles, a tal punto que hoy, 500 años después, el español ya tiende a ser el segundo idioma de expansión mundial, después del inglés en estas latitudes, desde ya. Y imagínense en esa época, Acaretú Vizcay hace este viaje, que es un viaje mercantil, y relata en sus memorias cómo debía sortear a los funcionarios mediante dádivas, mediante coimas, mediante regalos, prebendas, para poder sacar los frutos del país y comerciar, cómo debía evitar ciertos puertos, cómo debía evitar ciertas aduanas, cómo debía sortear ciertos puntos donde las autoridades españolas eran inflexibles. En ese sistema que aludíamos era el sistema denominado por la economía política como el monopolio mercantil. O sea, España únicamente autorizaba a comerciar a sus colonias con la metrópoli, o sea, con España, a través de los puertos y mercaderes autorizados por una logia que había en Cádiz, que era donde se manejaban los hilos del comercio de este gran imperio español. No se podía comerciar con cualquier puerto, no se podía comerciar con cualquier potencia, con cualquier otro reino, con cualquier otro principado. Únicamente a través de los puertos y comerciantes autorizados y habilitados por las autoridades reales españolas. Bueno, este francés, Acaretú Vizcay, recorre y va contando cómo allá por el 1659 ya existía esto de sortear, o sea, tentar a la suerte en pos de la fortuna. El caso, por ejemplo, del Día de la Industria también, que se celebra en la Argentina y que refiere a la primera exportación de plata que dicen se hizo por parte del obispo de la benemérita ciudad de San Miguel de Tucumán. Y fue nada más y nada menos que también un hecho de contrabando, porque se llevó contra las órdenes o los bandos reales producción autóctona. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Queremos contarles porque referíamos que era la Villa Imperial del Potosí. La Villa Imperial de Potosí estaba establecida sobre el cerro de Potosí, o Popochí, como decíamos que decía en lengua indígena, que fue el cerro que más plata dio al mundo. Muchas veces lo conocemos por la referencia que hace el escritor Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Pero vamos a ver cómo era en 1659 el Cerro de Potosí, cómo se organizaban en el Cerro de Potosí en ese entonces los festejos por el nacimiento del infante real. El infante real Felipe II vino al mundo cuando este francés Acaretú Vizcay estaba en la Villa Imperial del Potosí y se festejó durante una quincena, 15 días, el nacimiento del príncipe de España, durante cuyo tiempo cesó todo trabajo en la ciudad, en las minas y en las poblaciones adyacentes, y todo el pueblo, grandes y pequeños, ya fueran españoles o extranjeros, indios o negros, no tuvieron más cuidado que hacer algo extraordinario para la solemnización de las fiestas. Qué lindo. Vamos a referir y vamos a contar en estas
charla sin tiempo cómo se festejó el nacimiento del futuro rey de España allí, en la hoy olvidada Villa Imperial del Potosí, porque una vez que trajeron toda la plata, esta villa quedó en lo que es hoy una ciudad fantástica. En nuestras charlas sin tiempo.